Hola, amantes de la música y seguidores de Estrellas Eternas. En el episodio de hoy, nos sumergimos en la vida de uno de los genios musicales más influyentes del siglo XX, John Lennon. Sin embargo, este viaje no solo nos llevará a través de sus éxitos y logros, sino también a un momento oscuro que dejó al mundo en shock. Quédate para conocer el paradero del asesino de una de las mayores leyendas de la historia de la música. John Winston Lennon nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940, mientras los aviones nazis bombardeaban la ciudad. Su padre, llamado Alfred, era un marino que visitaba poco el hogar, hasta que desapareció por completo. Luego fue su madre, Julia Stanley, la que desapareció, dejando el niño al cuidado de una hermana suya llamada Mary. Fue ella quien enseñó a John los primeros acordes en un viejo banjo del abuelo de este. Liverpool era entonces una ciudad portuaria que se hallaba en plena decadencia. Sin embargo, el constante trajín originado por el tráfico marítimo también tenía sus ventajas. En el equipaje de los marinos procedentes del otro lado del océano llegaban abundantes discos de country y rhythm y blues que se incorporaban inmediatamente a la innata afición de los liverpoolianos por la música. John creció escuchando discos de Little Richard, Chuck Berry, Ray Charles y Buddy Holly, ilustres representantes de las corrientes musicales de aquella época. Durante unos años estudió en la Escuela de Bellas Artes y al cumplir los 15 resolvió sus dudas entre la pintura y la música a favor de esta última. En 1956 conoció a un muchacho que, como él, solo se sentía plenamente realizado con una guitarra en las manos, Paul McCartney. Con Paul formó su primer grupo amateur, The Quarrymen, dando comienzo a un periodo de aprendizaje acelerado de los ritmos del rock and roll. John y Paul se dedicaron a componer sus propias canciones como si se tratara de un entretenimiento. 2 años después se les unió George Harrison y se atrevieron a actuar en algunos pequeños locales. Su nombre fue John Nyan Mundaux. Fueron tiempos difíciles. La madre de John murió en 1958 atropellada por un policía borracho franco de servicio, y el escaso peculio del muchacho desapareció por completo. A lo largo de 1959, John buscó trabajo infructuosamente y vivió como un parado más. Pero su vitalidad, su juventud y su amor por la música hicieron que no perdiese la esperanza. A principios de 1960 el grupo renació con el nombre de John and the Silver Beatles, prolijo nombre que se redujo a The Silver Beatles antes de quedarse en The Beatles. John, Paul y George, junto con algunos músicos profesionales, iniciaron una gira por Escocia como acompañantes de John Nightingale, un cantante de segunda fila. Más tarde, de vuelta a su ciudad natal, se convirtieron en el grupo habitual de The Cavern, club subterráneo donde pudieron exhibir las tablas adquiridas durante sus peculiares giras. En 1961, el propietario de una tienda de discos llamado Brian Epstein los descubrió en ese antro. Fue una revelación, aunque no tenía ninguna experiencia en ese terreno. Epstein se ofreció como manager a cambio de un 25% de los ingresos. A partir de ese momento, la carrera de The Beatles se disparó hacia el éxito. Con la incorporación como batería de Ringo Starr en 1962, el grupo ya estaba completo y preparado para hacer frente a lo que se avecinaba, la más loca vorágine de triunfos y gloria. Brian Epstein falleció en 1967 por sobredosis de barbitúricos. Lennon contrajo matrimonio en Gibraltar al año siguiente con la japonesa Yoko Ono, enigmática mujer cuyo nombre significa guija del océano. Ambos hechos fueron jalones de una separación anunciada. Problemas financieros, celos artísticos entre John y Paul, deseos de crear sin el lastre de acomodarse al grupo, todos estos elementos decretaron la disolución del conjunto en abril de 1970. Lennon pronunciará el epitafio del grupo y de la llamada década prodigiosa con otra frase escueta y expresiva: el sueño se ha acabado. Con Yoko había formado la Plastic Ono Band y con ella publicó una docena de discos de larga duración. En 1975, cuando termine felizmente su batalla contra la administración del presidente Nixon empeñada en expulsarlo de los Estados Unidos por un extranjero indeseable, y nazca Sean Ono Lennon, único hijo del matrimonio, John desaparecerá totalmente de la circulación y se dedicará a la vida familiar. Pero en 1980 el famoso Beatle enclaustrado salió de su mutismo para grabar con Yoko el álbum titulado Double Fantasy. En otoño de ese año, al explicar los motivos de su regreso a los estudios, Lennon aseguraba: «Hay gente irritada conmigo porque no hago música.
Si yo hubiera muerto en 1975, solo hablarían de lo fantástico que era y cosas así. En el anochecer del 8 de diciembre de 1980, en la puerta del edificio Dakota de Nueva York, ocurrió un hecho que dejó perplejo al mundo entero. John Lennon cayó herido de muerte por 4 de los 5 balazos que un joven admirador de su música llamado Mark Chapman le disparó sin que hubiese alguna razón en especial. No tengo excusa, lo maté por gloria personal, fue la escalofriante confesión del asesino. Mark David Chapman, un exmilitar que llevaba años planeando el crimen. De hecho, tras su detención confesó que ya había planeado asesinar al cantante en otra ocasión, pero que había desistido. Quienes conocieron al homicida lo describieron como un perturbado que hablaba con personas imaginarias y que fantaseaba con tener el poder de un dios. Pero el asesinato no fue un mero capricho o consecuencia de un trastorno mental. Chapman sentía una obsesión fanática por la religión y declaró que había odiado a Lennon desde 1966, cuando el cantante hizo su famosa afirmación de que los Beatles eran más populares que Jesucristo y por las letras de algunas de sus canciones. En particular Go de Imagine, que a su juicio despreciaban la fe. Afirmó que Lennon era un farsante y que llevaba un estilo de vida indecente, por lo que se había visto obligado a castigarle. Mark fue sentenciado a 25 años de cárcel hasta la cadena perpetua. Espero que hayan sentido la pasión y la genialidad que definieron la carrera de este icónico músico. Y así llegamos al final de este emotivo recorrido a través de la vida y el legado de John Lennon. Espero que os haya gustado y dejéis un pedazo de like y te suscribas. Un saludo y hasta la próxima.